Esta es la historia de un corazón que se paró hace justo un siglo. Un corazón débil y maltratado por las circunstancias. El corazón de un niño. La temática de los actores infantiles no es nada nuevo en este canal. Ya comenté sobre esto con el terrible caso de Brizzy Eason y brevemente con el de Jackie Coogan. Lo que veremos a continuación es otro ejemplo de aspirante a estrella infantil que una vez más fue víctima de su contexto en los orígenes de la meca del cine. No fue tan trágico como el de Brizzy, pero obviamente, ¿cómo se sentirían cuando pierdes a un hijo, un hermano o un ser querido de apenas 13 años? Os presento al pequeño Bobby Connelly, y esta es su historia. En un lugar de Brooklyn, Nueva York, nació Robert Joseph Connelly el 4 de abril de 1909. Sus padres se ganaban la vida como artistas del vodevil y veían cómo su público frecuentaba menos sus espectáculos con la creación de las salas de cine. Así que la familia Connelly, sin olvidar a su hermana mayor Helen, se presentaron a todos los castings de la ciudad sin demasiado éxito salvo para el pequeño Bobby, de tan solo 3 años, que fue aceptado para un pequeño papel en el corto The Grandfather, dirigido por uno de los mejores directores de la factoría Edison, Harold M. Shaw. Y si no saben quién es, dejo el enlace del vídeo en la descripción, que es muy interesante, y de paso no se olviden de darle a la campanita. Y si les da igual, pues también. Ante la falta de trabajo en Brooklyn, en 1914 los Connelly se trasladaron a Nueva Jersey, donde a pocos kilómetros donde se instalaron se estaba construyendo unos nuevos estudios de cine, la Vitagraph. Repitiendo la operación, la familia se presentó para trabajar en la compañía, con suerte para los niños, pero no para los adultos, ya que Bobby y su hermana Helen fueron aceptados, y bajo la supervisión de uno de los directores en nómina de la Vitagraph, Teft Johnson. El desparpajo y espontaneidad de Bobby sorprendió de tal manera al director que veía en él un talento que podría definir la marca de la productora. Para ello, Teft contactó con la guionista Elaine S. Carrington, la futura creadora de las radionovelas, para desarrollar un personaje infantil a la medida del actor. De esta manera surgió el personaje de Sonny Jim, y su primera aparición llegó con Sonny Jim en busca de una madre, en la que el pequeño huérfano trata de buscar a su nueva madre entre los árboles, hasta que curiosamente encontró una que huía de una vaca que la perseguía como animal en celo. El padre, encarnado por el propio director, se enamora de ella, de la mujer, no de la vaca. El éxito de este film fue tal que inició una saga fructífera que duró hasta finales de 1915. Por desgracia, de las más de 20 películas que se hizo, solo se conservaron unas pocas e inconclusas, entre ellas la interesante Anister Lily, una alegato antirracista vista desde la óptica de un niño y una niña afroamericana que es la hija de la criada de la casa. Cuando llega el día de Pascua, Sonny Jim le proporciona un traje y así ir juntos a la iglesia. «Os habéis olvidado de Lily», dice Sonny hacia los presentes. Tristemente, este último segmento no se conservó en el metraje que estamos viendo. Este tipo de películas, muy bien escritas y desarrolladas, aparte de estar dirigidas al público infantil, motiva a la reflexión de los adultos que los acompaña, algo poco frecuentable en una época en que el racismo seguía vigente en la sociedad americana de aquel momento. La visión de la inocencia de Bobby sobre el mundo continuó con Sonny Jim and the Amusement Company Limited, una comedia que recuerda a las aventuras de Daniel el Travieso o La Pandilla, en la que el protagonista monta un espectáculo teatral en el granero de su casa al ver que su profesora lo castigó con no ir al picnic por revoltoso. Por así decirlo, el teatro fue la clave de su éxito, ya que mientras no rodaba en los estudios, el pequeño Bobby le tocaba ir con su familia a representar obras teatrales de un punto a otro del estado norteamericano. Con el cine, acentuó aún más su figura de niño prodigio, de tal manera que a partir de 1917, la Vitagraph renovó su contrato con la creación de la saga de Bobby Connelly, convirtiéndose en el niño actor mejor pagado de aquel momento. Y ese fue su primer error, puesto que más que un logro, en realidad fue el principio de un progresivo problema de salud. Mientras rodaba una escena de dicha saga, Bobby se mostraba agotado, seguido de constantes ataques de tos. En su visita al médico, lo que parecía una simple gripe, en realidad el pequeño padecía de una endocarditis,
una enfermedad cardíaca en la que células dañinas invaden las válvulas que permite el riego sanguíneo. Ante su débil estado, el médico aconsejó que el pequeño debería reducir inmediatamente su agobiante agenda laboral o incluso dejar el cine. Sin embargo, la ambición y el deseo de vivir a costa del Benjamín hizo oídos sordos a los consejos del doctor, optando por reducir algunas jornadas, aunque manteniendo su día a día rodando por un lado y actuando en teatro por otro, con el estrés que eso conlleva. Y ese fue el segundo y fatal error. Mientras tanto, en 1918, el éxito siguió de su lado cuando fue contratado por la Paramount, donde intervino como actor secundario en las producciones de Marshall Neyland, como Out of a Clear Sky o The Unpardonable Sin. Esta última se filmó en los meses más duros de la gripe española, y que para evitar la suspensión, optaron con que todos los presentes debían llevar mascarillas de hospital durante todo el rodaje, considerando así una de las pocas películas en cumplir a rajatabla el protocolo antigripe, que la mayoría se saltaba porque ralentizaban las producciones, dando como resultado que muchos actores y técnicos murieran a causa de contraer el peligroso virus. De hecho, todos los que participaron en el film de Neyland llegaron vivos a la década siguiente, entre ellos Bobby Connelly, que ya contaba con 11 años cuando colaboró en uno de los mayores éxitos de 1920, The Flapper, donde vemos a la estrella Olive Thomas en su última película antes de morir envenenada en un hotel de París. En cuanto al teatro, le fue todavía mejor, ya que sus actuaciones fueron clamorosamente elogiadas por la crítica especializada, e incluso tuvo la oportunidad de dirigir sus propias obras, un desgaste que agravó su delicado estado de salud. Entretanto, cuando no estaba haciendo películas ni actuando en tablas, daba rienda suelta a su pasión por el violín. Esto hizo llamar la atención de un jovencísimo director llamado Frank Borzage, que en aquel momento estaba buscando a un actor infantil para su humoresca, y Bobby era el idóneo para el papel más importante de su carrera. En esta gran producción, Bobby hace el papel de un crío apasionado por la música, en medio de un entorno familiar donde la pobreza era el pan de cada día. Con el paso del tiempo, el violinista pasa de tocar por las calles de un gueto a los ostentosos palacios de la aristocracia, cediendo su paso a la madurez al desconocido actor Gaston Glass. El film, basado en la novela de Fanny Hurst, no solo fue un éxito, sino que obtuvo las mejores críticas tanto para Bobby y el resto del reparto como en la calidad de la puesta en escena a manos de Borzage, además de diversos premios a la mejor película del año. Paralelamente, Bobby trabajó para el controvertido director Ivan Abramson, uno de los pioneros del marketing viral. Por ejemplo, para promocionar su film Un niño en venta, Ivan colocó en medio de una página de anuncios de un periódico la venta de un supuesto niño, creando el desconcierto y espanto en el rostro de los lectores sin saber que era obra de un truco publicitario. El curioso argumento de cómo un padre vende a su propio hijo a una familia rica tiene ciertas similitudes con la de su vida personal y la ambición desmedida de sus padres. Pero los sueños se convirtieron en pesadilla cuando volvió a trabajar para Abramson en Wildness of Youth. Bobby apenas podía decir sus frases ante los interminables ataques de tos y su falta de aliento. En ese momento, el estudio pidió que rodaran todas sus escenas para poder irse antes de lo previsto, y así tomarse un descanso y recuperarse de su enfermedad. Pero ya era demasiado tarde. Durante los últimos 3 meses, desarrolló una bronquitis fruto de su desgaste. La familia Connelly rezó día tras día para que terminara con su sufrimiento. Dios escuchó sus plegarias, aunque no como ellos pensaban. El 5 de julio de 1922, Bobby Connelly murió mientras dormía en su casa de Lynbrook en Long Island. Cuando su corazón se paró definitivamente, la inocencia que lo hizo tan especial para el público en general se marchó con su último aliento. El funeral, celebrado 2 días después, fue multitudinario y anunciado en todos los periódicos. Sin embargo, como suele pasar con la muerte de un pequeño que no logró alcanzar una fama tan clamorosa como la de Jackie Coogan, bastó con que el público pasara la página para ver los próximos estrenos de sus estrellas favoritas. Ese fue el precio que tuvo que pagar el pequeño Bobby.
Un crío que, a pesar de explotarlo hasta la extenuación por parte de sus padres y productores, prestó su propio corazón para que el mundo viera su natural e inocente rostro dominando la gran pantalla. Y que algún día, cuando él ya no esté, que todos se acuerden qué hizo en vida el pequeño Bobby Connelly. A lo mejor, en algún lugar lejano de Hollywood, alguien lo seguirá recordando como si todavía estuviera latiendo.